Estimados amigos, amigas, saludos cordiales desde Tenanapo, Ecuador. Su amigo y servidor de siempre, soy el doctor Lenin Grefa, activista cultural y profesor de la lengua quichua. Hemos hecho el presente video para poder compartir con ustedes en una forma de introducción para los cursos que Quichua Samay lo viene desarrollando. Así es que bienvenidas y bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar una introducción de lo que es el quichua. En el Ecuador, nosotros hablamos como quichua. Quichua es una lengua oficialmente reconocida en la Constitución del Ecuador y no es quechua, ¿sí? Porque muchas veces encontramos en las redes sociales del quechua y el quechua se habla en el Perú. La diferencia es que el quichua del Ecuador solamente tenemos 3 vocales y el quechua del Perú utiliza todos los vocales, las 5 vocales que existen, ¿no? Entonces, es quichua. Asimismo, decimos que el quichua es una lengua ancestral que anteriormente solo se utilizaba en la parte oral. Hoy que ya existe una gramática quichua y está estandarizada a través de una norma gramatical desarrollada por ALQUI, por la Academia de Lengua Quichua, que más o menos después de varias discusiones entre los entendidos, hace 3 décadas atrás, cuando se inició el sistema de educación bilingüe, se determinó que a través del acuerdo ministerial 244 del 16 de septiembre de 2004, se determinó que se debe utilizar los 3 vocales en la gramática quichua, asimismo 15 consonantes en la gramática quichua. Total, 18 grafías o fonemas que conforma el alfabeto quichua. Entonces, es una norma que se utiliza para poder escribir correctamente en quichua. También decimos que el quichua es una lengua ancestral aglutinante de palabras, sílabas y letras. Y estas palabras, sílabas y letras se conocen como morfemas. Puede ser una palabra, puede ser una sílaba o puede ser una letra. Ejemplo, huasi significa ¿qué? Casa. Pero ¿qué pasa si nosotros ponemos el morfema cuna? Al momento de unir huasi, cuna, ahora significa, inicialmente era casa, ahora es casas. Entonces decimos que el morfema cuna siempre se utilizará para pluralizar, ¿sí? Y todo morfema lingüísticamente se utiliza escribiendo así como estamos viendo, ¿no? Otro morfema, alcu, le ponemos one, con el guión ahí, one, morfema one. Ahora, ¿qué significa morfema one? Unido a un sustantivo. Alcuan, con el perro, porque el morfema one significa con él, con la, con los, o simplemente con, ¿sí? Mi cuna, por ejemplo. Mi cuna. Ahora lo vamos a poner verbo, mi cuna significa comer, verbo comer. Y lo vamos a unir al morfema ye. Y ahora es micui, por ejemplo. ¿Sí? Y decimos, al comienzo era comer, verbo, pero hoy significa ¿qué? Come o coma. Es un morfema de orden, ¿no? De cumplimiento. Entonces, lo que tratamos de decir acá es que decimos, miren, el morfema cuna es un morfema pluralizador que tiene 2 sílabos, cuna, ¿sí? Es decir, una palabra. El morfema wan es una sola sílaba, wan, ¿no? Se une a otro sustantivo, en este caso, al cuan, ¿ve? Y el morfema ye, que se utiliza, o mejor dicho, se une a los verbos, a una raíz verbal, para luego interpretar otra acción, ¿sí? Miren, mi cuna es comer, al momento de decir micui,
decimos come. Entonces, estos morfemas se pueden unir como lo estamos viendo con un solo morfema o pueden unir 2, 3, 4, 5 morfemas. Ejemplo, puglia shachu. Miren, 2 morfemas. Manakungarishkanichu, 3 morfemas. Hasta 5 morfemas se puede unir a una sola palabra y cada uno de esos morfemas va a dar un significado. ¿Sí? Entonces, no se olviden de los morfemas. Existen más de 80 morfemas en la gramática quichua. Asimismo, hay la parte dialectal. La parte dialectal significa la forma como hablamos en cada uno de los lugares. Por ejemplo, el decir pollo en la costa, pollo en la sierra y pollo en la Amazonía, qué sé yo, se puede también derivar en el quichua. Por ejemplo, decimos ashku. En algunas partes dirán ashku, en otras partes dirán aiku. ¿Sí? Asimismo dirán, por ejemplo, atashpa, atishpa, atalwa, atalla, para decir gallina. Entonces, por eso es que sale esto del quichua unificado, ¿no? Dentro de los dialectos tenemos el dialecto norte, Imbabura, Pichincha, dialecto central como la provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, dialecto sur, Cañara, Suay, Loja, y el dialecto amazónico entre Napo y Pastaza. A estas partes dialectales también se suman los morfemas K, Ta y Ra. ¿Sí? Cuando el morfema K nos dicen que en el sujeto hay que poner el morfema K. Dice, Ñucaca, Ishkay, Huasita, Charini. Y hay que poner en el sustantivo el morfema Ta, dice. Pero en la Amazonía no se utiliza así o no se dice así, sobre todo en el Napo Quichua. Por ejemplo, Ñuca, Huasira, Charini, dice. ¿Sí? Pero este morfema Ra que estamos poniendo en vez del Ta en el sustantivo, no está en la gramática. ¿Ya? No está en la gramática y tenemos que hablar así. Asimismo, queridos amigos, queremos dar a conocer que muchas veces hay palabras que lo mezclamos, las palabras del castellano lo ponemos en el quichua, ¿no? Y lo quichualizamos. A esto nosotros lo llamamos como préstamo lingüístico. Pero Alki dice que no debemos, o sea, mejor dicho, se puede utilizar palabras del castellano, pero sin ubicar morfemas, porque ya lo estamos modificando esa originalidad de esa palabra. Por ejemplo, ñucaca lecheta apamuni, dice. No debería ser así. Entonces, para leche, si hay una palabra que se dice ñuño. Entonces, ñucaca, ñuñuta apamuni. Asimismo, podemos hablar con otros ejemplos. Ñucapa mamaca sub televisión tarandishka. ¿Sí? Huawacuna, cuadernuta. Incluso lo hemos modificado la palabra cuaderno, lo hemos puesto cuaderno. ¿Por qué? Porque la letra O no existe. Pero antes habría cuaderno. Con nuestros ancestros no hubo cuaderno. Entonces, cuando llegó el cuaderno, dijeron cuaderno, lo quichualizaron y desde ahí se mantiene de esa forma. Televisión antes habría, no. ¿Sí? Entonces, televisión, hoy se conoce que hay que decir yahuirca, ¿no? Profesor, profesor Kamaita Charirín. Y así existe una gran cantidad de palabras que se lo ha puesto en la expresión lingüística, ¿no? Por ejemplo, dice Yana Zapato, debería ser zapato. Cambiaspa, cambiana, del verbo cambiana, dice. Cambiar, debería ser turcana. O en el ejemplo le hemos puesto cambiaspa, turcaspa. Bautizashka, dice. La palabra de bautizar lo hemos hecho quichua, bautizashka. Debería ser yakutalishka. La palabra trabajar. Antes, cuando le llamaron a nuestros ancestros a trabajar, dicen, ven a trabajar. Y como no sabían cómo decir la palabra trabajar como verbo, porque no hay ninguna palabra en quichua con tra, tre, tri, tro, tru. No hay. Entonces, por eso dijeron ellos, lo quichua dicen tarbana. ¿Sí? Tarbano, cuando debería ser yamcan. ¿Ya? Entonces, hay palabras en el quichua estándar, en el quichua unificado, nos tratan de inducir a que todo utilicemos sin poner morfemas.
pero en la realidad, palabras del castellano se siguen utilizando. En el dialecto de Napo Quichua, por ejemplo, dice, mire, anteriormente estuvimos diciendo ñucaca lecheta rantini. En Quichua de la Amazonía decimos ñuca lechera randini. Debería ser ñuca ñuñura randini. Mire, no utilizamos el morfema K, no utilizamos el morfema Ra en el Napo Quichua. Ñuca mama shuk televisión tarrandishka. Anteriormente decíamos ñucapa mamaca. Entonces, son expresiones dialectales, ¿no? Guaguacuna cuadernora, no decimos cuadernuta, cuadernora. Profesor, deberíamos decir yachachica ahora. Y muchos hablan así, ¿sí? Y así mismo podemos decir yana zapato, ¿no? Cambiashpa, bautizashka, ya dijimos, tarbana. Y como que se ha quichualizado y se ha enraizado la palabra tarbana aquí en la Amazonía. Entonces, hay que tratar de entender estas cuestiones y tratar de practicar un poco más nuestra lengua. Si queremos valorar nuestra lengua, debemos utilizar todo en la idea del quichua con la finalidad de fortalecer. Es esto lo que hemos podido dar a conocer para propios y extraños, quienes pues quieran seguir el curso quichua con Quichua Samay, estamos siempre a la orden. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Los comentarios los pueden escribir en la parte de abajo y así poder fortalecer aún más el quichua. Yupaychani mashikuna, shukpun yagama, kangunata shu hatun, napaita kaitena llaktamanta kachani.